Hola, bienvenidos a Universo Gracias. En el episodio pasado hablamos sobre el arte de soltar. Hablamos de aprender a dejar de controlar aquello que no depende de nosotros, de aceptar que la vida cambia y de entender que algunas cosas necesitan su propio tiempo. Y mientras pensaba en todo eso, hubo una idea que se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué pasa cuando aquello que necesitamos soltar no es una situación, sino una expectativa sobre las personas que amamos? Porque hay una expectativa que puede ser especialmente difícil de soltar. La expectativa de que algún día nuestra familia va a sanar con nosotros. Que nuestros padres van a entender ciertas cosas. Que nuestros hermanos van a reconocer determinados patrones. Que las personas que nos hicieron daño algún día van a darse cuenta de lo que hicieron. Que todos van a querer hacer el mismo trabajo interior que nosotros. Y quizá una de las partes más difíciles de crecer emocionalmente es descubrir que eso no necesariamente va a suceder. Puedes comenzar a cuestionarte. Puedes leer. Puedes ir a terapia. Puedes trabajar en tus emociones. Puedes aprender a poner límites. Puedes intentar comunicarte de una manera diferente. Y aún así, regresar a casa y encontrarte con las mismas dinámicas de siempre. Las mismas discusiones, los mismos comentarios, los mismos silencios, las mismas formas de reaccionar. Y entonces aparece una sensación muy extraña. Porque tú estás cambiando, pero tu entorno sigue siendo el mismo. Y quizá ahí comienza una de las partes más difíciles de sanar. Aceptar que tu proceso es tuyo y que no puedes hacer ese trabajo por los demás. Hay algo que me parece fascinante cuando empezamos a observar nuestra historia familiar. Muchas de las cosas que hacemos no comenzaron realmente con nosotros. La forma en la que nos relacionamos, la manera en la que expresamos el enojo, nuestra relación con el dinero, la forma en la que entendemos el amor, lo que creemos que significa ser una buena hija, un buen hijo, una buena madre o un buen padre. Incluso las cosas que nos cuesta decir. Muchas veces aprendimos todo eso observando, sin que nadie se sentara a enseñárnoslo. Simplemente crecimos dentro de determinadas dinámicas y nuestro cerebro aprendió. Así funcionan las relaciones. Así se resuelven los problemas. Así se demuestra el amor. Así se sobrevive. Y cuando somos pequeños no tenemos la capacidad de cuestionarlo. Simplemente lo absorbemos. Por eso, cuando comenzamos a crecer y a trabajar en nosotros mismos, pueden aparecer preguntas incómodas. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me cuesta tanto poner límites? ¿Por qué siento culpa cuando digo que no? ¿Por qué me cuesta recibir? ¿Por qué siempre intento cuidar a todo el mundo? ¿Por qué siento que tengo que mantener la paz? Y algunas de esas preguntas pueden llevarnos directamente a nuestra historia familiar. Y aquí quiero hablar de algo que quizá has escuchado mencionar mucho últimamente: las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son un enfoque terapéutico desarrollado por Bert Hellinger, que propone explorar determinadas dinámicas dentro del sistema familiar y cómo podrían estar influyendo en nuestra manera de relacionarnos y experimentar nuestra vida. Dentro de este enfoque existe la idea de que algunas dificultades pueden estar relacionadas con patrones familiares, lealtades o situaciones que pertenecen a generaciones anteriores. Es importante decir que las constelaciones familiares no cuentan con evidencia científica sólida
que permite afirmar que estos mecanismos explican realmente nuestros problemas psicológicos o que las constelaciones sean un tratamiento psicológico válido. Y creo que es importante hacer esta distinción. Pero incluso acercándonos a ellas como una herramienta simbólica de reflexión, hay una pregunta que puede resultar muy poderosa. ¿Qué cosas de mi familia estoy repitiendo sin darme cuenta? No necesitamos creer que estamos destinados a repetir la historia de nuestros antepasados para hacernos esa pregunta. Podemos simplemente observar. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué formas de relacionarse parecen pasar de una generación a otra? ¿Qué cosas fueron normales en mi familia que hoy cuestiono? ¿Qué emociones estaban permitidas y cuáles no? ¿Qué papel aprendí a desempeñar dentro de mi familia? A veces, descubrir nuestro papel dentro de una familia puede ayudarnos a entender comportamientos que antes parecían inexplicables. Y ahí aparece algo muy importante. Entender de dónde viene un patrón no significa que tengamos que seguir repitiéndolo. Pero bueno, a lo que veníamos con este episodio es ¿qué pasa cuando tú quieres sanar y ellos no? Y siento que aquí está el verdadero conflicto, porque una cosa es descubrir que existen patrones familiares y otra, muy diferente, es intentar cambiarlos. Puedes darte cuenta de que en tu familia nadie habla de sus emociones. Entonces tú empiezas a hablar de las tuyas. Puedes descubrir que todos están acostumbrados a gritar cuando hay un conflicto. Entonces tú decides dejar de gritar. Puedes darte cuenta de que siempre se han cruzado ciertos límites. Entonces tú empiezas a ponerlos. Y puede ocurrir algo inesperado, que tu cambio incomode. Porque cuando una persona modifica el papel que siempre había desempeñado dentro de un sistema, el sistema puede intentar llevarla nuevamente al lugar que conocía. No necesariamente porque los demás sean malos, a veces simplemente porque el cambio genera incertidumbre. Si durante años fuiste la persona que decía que sí a todo y de repente empiezas a decir que no, alguien puede pensar, ¿qué te pasa? Si siempre estabas disponible y empiezas a poner límites, alguien puede decir, ya cambiaste. Y quizás sí, cambiaste. Y eso no necesariamente es malo. Una de las emociones que más puede aparecer cuando empezamos a romper patrones familiares es la culpa. Porque existe una idea muy arraigada de que ser una buena persona significa estar disponible para todos. Que poner límites es egoísmo. Que decir que no es falta de amor. Que cuestionar a nuestros padres es ser desagradecidos. Pero poner un límite no significa dejar de amar. Significa reconocer que también tienes necesidades. Puedes querer profundamente a tu familia y aún así decidir que ciertas dinámicas ya no forman parte de tu vida. Puedes comprender por qué una persona actúa de determinada manera y aún así decidir que no quieres seguir aceptando ese comportamiento. Comprender no significa justificar. Y perdonar, cuando ocurre, tampoco significa permitir que vuelva a suceder. Una de las lecciones más grandes que me ha dejado este camino de sanación interior es que no puedes sanar por tu familia. Quizá esta sea una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque cuando comenzamos nuestro propio proceso podemos sentir unas ganas enormes de que las personas que queremos también lo hagan. Queremos que entiendan, queremos que lean el mismo libro, que vayan a terapia, que reconozcan sus heridas, que pidan perdón, que cambien. Y a veces nos frustramos porque pensamos, si yo pude verlo, ¿por qué ellos no? Pero cada persona tiene su propio proceso. Y quizá una de las formas más profundas de soltar es aceptar que no podemos despertar a alguien que no quiere mirar hacia adentro.
Y esto les comparto una experiencia personal desde mi punto de vista. Yo antes quería que todo el mundo despertara, que todo el mundo trabajara en sí mismo, que todos hicieran lo que yo estaba haciendo. Y en algún momento entendí que cada persona tiene que vivir su propio proceso y a nadie le gusta que nos despierten. Es como cuando estamos durmiendo, de repente llega alguien y te quiere despertar. Pues obviamente tú no vas a querer. Entonces lo mismo pasaba en cuanto a este despertar espiritual. Siento que cada persona tiene su propio proceso y tiene su propio tiempo. Entonces no podemos obligar a las personas a sanar, no podemos hacer terapia por alguien, y no podemos conseguir que alguien reconozca algo que todavía no está preparado para reconocer. Y tampoco podemos convertir nuestro crecimiento personal en una misión para arreglar a toda nuestra familia. Porque entonces dejamos de sanar nosotros y comenzamos a intentar controlar el proceso de los demás. Creo que también es importante hablar acerca de cómo romper un patrón no siempre significa romper un vínculo. Cuando empezamos a hablar de sanar nuestra historia familiar, a veces parece que la única solución es alejarnos de todos. Y no necesariamente. A veces necesitamos distancia, a veces necesitamos límites más firmes, a veces necesitamos reducir determinadas conversaciones. Y sí, existen situaciones en las que alejarnos de una persona puede ser necesario para proteger nuestro bienestar. Pero no todas las historias familiares son iguales. A veces sanar significa aprender a relacionarnos de otra manera. Cambiar nuestra respuesta. Dejar de entrar en determinadas discusiones. Decidir qué conversaciones sí queremos tener. Aceptar que quizá esa persona nunca será exactamente como necesitamos que sea. Y dejar de esperar de ella algo que no puede o no quiere ofrecernos. Eso también es soltar. Quiero invitarte a hacer una pequeña pausa. Respira profundamente y piensa en tu familia. No para juzgarla, no para buscar culpables, simplemente para observar. Pregúntate, ¿qué patrón familiar ya no quiero repetir? Quizá sea la forma de comunicarse. Quizá sea una manera de relacionarse. Quizá sea el silencio. Quizá sea cargar con responsabilidades que no te corresponden. Quizá sea creer que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ahora pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente yo? No qué debería cambiar mi familia. No qué debería entender otra persona. Solo qué puedo hacer diferente yo. Respira. Y recuerda, no necesitas que todos estén de acuerdo con tu proceso para continuar caminando. Quizás sanar no significa que un día puedas mirar a tu familia y pensar, ya está, todos estamos sanos. Quizá eso nunca ocurra. Quizá algunas personas nunca hagan el mismo proceso. Quizá algunas conversaciones nunca sucedan. Quizá nunca recibas la disculpa que esperabas. Y aceptar esa posibilidad puede doler, pero también puede liberarte. Porque mientras esperas que alguien más cambie, tu vida permanece detenida. Y cuando finalmente comprendes que su proceso no está bajo tu control, puedes regresar al tuyo. Puedes dejar de intentar convencer, dejar de explicar, dejar de salvar, dejar de cargar. Y comenzar a elegir. Elegir cómo quieres vivir, cómo quieres amar, cómo quieres comunicarte, qué quieres repetir y qué quieres terminar contigo.
porque quizá esa sea una de las formas más bonitas de honrar nuestra historia familiar. No fingir que nunca ocurrió, ni negar de dónde venimos, sino tomar lo que recibimos, mirarlo con conciencia y decidir qué queremos llevar hacia adelante. No elegimos la familia en la que nacemos, pero podemos elegir qué hacemos con la historia que recibimos. Y quizá sanar no significa que nuestra familia sane con nosotros. Quizá significa que a partir de nosotros, algo comienza a ser diferente. Gracias por acompañarme en un episodio más de Universo Gracias. Y recuerda, no tienes que sanar a toda tu familia. No tienes que cambiar a nadie. No tienes que cargar con aquello que no te corresponde. Tu proceso es tuyo. Y aunque otros decidan permanecer donde están, tú tienes permiso para seguir creciendo. Esto fue Universo Gracias, mi nombre es Tere Díaz y nos escuchamos en el próximo episodio.